semana pasada, no recuerdo si lo vimos entero o si fue en dos partes, pero vimos hasta el versículo 16, decía, y esta parte era más bien referida a la iglesia, a cómo el comportamiento del cristiano o cuáles son nuestras responsabilidades dentro y como iglesia. Y ahora en realidad, a partir del versículo 17 hasta el capítulo 5, versículo 21, o sea, todo el capítulo 5, lo que va a hacer es una declaración general, digamos, de la parte práctica de lo que sería el cristiano. Va a explicar en detalle cómo es la vida del cristiano, digamos, o cómo debiera ser, ¿no? En realidad. Porque ahora nos va a poner en el contrapunto, donde si uno lee la Biblia, en ningún lugar de la Biblia hay dos cristianos, o sea, dos formas de ser cristiano, hay una sola forma, no hay dos maneras de ser cristiano, y justamente entonces lo va a enfocar hacia la vida. Ahora vamos a leer en realidad y después sigo entrando en detalle de lo que vamos a ver. Versículo 17 del capítulo 4 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hasta ahí vamos a ver, hasta el versículo 24. Del 17 al 24 hemos leído. Decía que vamos a ver a partir de este versículo 17 hasta el final del capítulo 5, Pablo nos va a mostrar la realidad de la vida del cristiano o de la persona que tiene a Cristo en el corazón. En realidad, acá en estos pasajes que hemos leído, podemos hacer una diferencia desde el versículo 17 al 19, donde podemos ver la vida del hombre sin Cristo, y después del 20 al 24 es la vida de la persona, del hombre, del ser humano con Cristo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos estas enseñanzas de Pablo que están a lo largo de toda la Biblia y sobre todo en todas las cartas de Pablo, como vamos a ver en mucho ahí en Romanos, en 2 Corintios, sobre todo cuando habla acerca, en este caso hablaba de lascivia y de impureza, tanto la iglesia de Éfeso como la iglesia de Corinto eran no la iglesia, las ciudades, perdón, las ciudades de Corinto y de Efesio eran ciudades muy promiscuas y con mucho, que sobre todo aparte adoraban a dioses que aún esos dioses eran inmorales, como los griegos. Muchos tienen que ver con el sexo y con todo ese tipo de cosas. Entonces vemos que Pablo nos muestra a la luz de Cristo y revelado por el Espíritu Santo la vida del cristiano, pero primero, como decía, los primeros versículos vemos la vida sin Cristo, la persona que no tiene a Cristo. Y entonces dice
Recordemos el peso que tiene esta palabra, que en el versículo 1 del primer capítulo decía Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Hablando siempre él, poniendo que él hablaba en el Señor, como ayer, creo que era, que ayer leía en 2 Corintios, en 1 Corintios, cuando hablaba acerca del capítulo 7, que habla del matrimonio, del divorcio, de la soltería y todo eso, y dice en un momento, dice, y esto no es un mandamiento, pero es algo que yo lo digo y yo creo que tengo el Espíritu de Dios y puedo decirlo, dice. Y vemos realmente cómo fue inspirado por Dios Pablo a escribir, o sea, la autoridad con que el Espíritu Santo respaldaba a Pablo. Y entonces él dice: en esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Y se acuerdan que la semana pasada, cuando empezamos, habíamos dicho que ahora íbamos a ver mucho de cómo debemos andar. El andéis, no andéis, debes andar, anden, ¿no? La palabra andar tiene que ver mucho de nuestro comportamiento. Dice: requiero en el Señor. Esta palabra requiero tiene que ver con, más bien traducida sería testifico de que tienen que andar o que no anden de determinada manera. Ahora, hay algo que él dice: requiero en el Señor, o sea, el respaldo de Dios, pero dice que ya no andéis como los otros gentiles. Clara diferencia entre el cristiano, o el que tiene a Cristo, y el que no tiene a Cristo. Ya no andéis como andaban, como andan ellos. No porque seamos mejores, sino porque justamente el tener a Cristo tiene que revelar o tiene que implicar ese cambio. Dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, mas he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, si somos nueva criatura, comenzamos a andar con Cristo. Y acá Pablo le dice: no andéis como los gentiles, no anden como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Bueno, acá nos da, esperen que me lo anoté. Esto nos propone en el versículo 17 el planteamiento del problema. En el versículo 18 la causa del problema. Y en el versículo 19 la consecuencia del problema. Ahora, cuando Pablo dice, yo les digo y requiero en el Señor que ya no anden como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, no es algo opcional que está diciendo, sino que es más bien algo imperativo, digamos, algo como si fuera un mandamiento o una orden. Ya, si somos cristianos, no podemos andar en la vida que llevábamos antes. Porque si vinimos a Cristo, vinimos porque creíamos que el mundo estaba mal, que las cosas iban mal, Cristo supuestamente nos cambió, y entonces no podemos andar como andábamos antes. Y esto es lo que dice Pablo: no anden como andan los gentiles. ¿Y cómo andan? En la vanidad de su mente. Y cuando habla de la vanidad de su mente, la vanidad significa, o sea, dice vacío o inutilidad o sin propósito. Sería la definición de vanidad. Entonces, cuando lo que está diciendo Pablo que en realidad
El problema es que andan en la vanidad de su mente, es que están vacíos en su manera de pensar, y no quiere decir necesariamente que los que no tienen a Cristo son ignorantes, no tienen capacidad, ni mucho menos, porque dice, en la vanidad de su mente, y uno dice, entonces ¿qué quiere decir? Que los cristianos tienen una mente brillante y los otros no. Absolutamente no. Lo que está diciendo es que justamente no puede tener un pensamiento. La vanidad, Salomón, ahí en Eclesiastés, habla justamente de la vanidad, ¿no? Y cuando dice, al final termina diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, todo lo que podamos hacer, pensar o anhelar, ¿por qué? Porque lo compara entre el propósito de la vida y la muerte, justamente. Entonces, cuando llegaste a la muerte o cerca de la muerte, te das cuenta que todo lo demás fue vanidad. Y lo decía el tipo más rico del mundo, más famoso del mundo, que tenía las más mujeres del mundo, pero llegó su momento y se dio cuenta que todo era vanidad. Entonces, ¿cuál es el tema? Dice, no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, este es el planteamiento del problema. Andan en la vanidad de su mente, pensando que lo que yo hago está bien, o que yo tengo que alcanzar a hacer esto. Estos días, ayer creo que escuchaba acerca de una cantante muy famosa, argentina, que publicó, no sé si en Twitter o en algo, le respondió a alguien porque dice, recibe, así como muchos halagos y todo, muchas críticas. Le criticaban el pelo, el cuerpo, las piernas. Y uno la ve, una chica recontra famosa, linda, joven, qué sé yo, popular. Pero sin embargo, en esa respuesta que ella da, uno se da cuenta que ella estaba desconforme con su cuerpo. A pesar de la fama, de la plata, de todo lo que tenía, ella estaba desconforme. Entonces, a veces la vanidad de la mente es eso. Queremos alcanzar cosas que pensamos que nos van a hacer bien. Por eso dice, no anden como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de la mente es eso. Pienso que si tuviera plata estaría mejor, si fuera famoso, si fuera... Y no alcanza a entender cuál es el propósito de la vida. Por eso en el versículo 18 dice, teniendo, o sea, la causa, la vanidad de la mente sería el planteamiento del problema. La causa es que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Acá, para que nadie se ofenda, no es que los que no tienen a Cristo son todos ignorantes y nosotros somos súper inteligentes. A la ignorancia que se refiere justamente a eso, a que no ponen las cosas en la mira de Dios, o dice, su entendimiento está entenebrecido. ¿Qué quiere decir? Está en oscuridad. Está pensando, hablando de la vanidad de la mente, pensando en mí mismo, en satisfacer mis deseos, en cumplir mis anhelos o mis propósitos, pensando que eso me va a hacer bien, me va a llevar a un mejor lugar, aunque esas cosas no sean buenas, porque uno ve hoy el mundo como está todo revuelto y las cosas, como dice la palabra, a lo bueno
lo llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y hoy vemos un poco de todo eso. Y sin embargo la gente sigue metida en esas cosas, ¿no? En pensar que si yo, por ejemplo, en la relación sexual, que hablaba recién, bueno, yo me puedo acostar con quien quiero, y total es mi cuerpo y no me hace nada, y total, y yo a mi hijo lo crío como quiero y lo dejo que se vista como quiera y que haga lo que quiera. Y entonces tomamos decisiones justamente que son completamente ajenas o alejadas de Dios. Por eso dice, tienen el entendimiento entenebrecido. El estado natural del ser humano y su capacidad de razonar equilibradamente sufrió daño como consecuencia del pecado. Por eso le puse nueva vida en Cristo a la prédica, porque nuestra vida natural, cuando nacemos, que venimos, como dice la palabra, nos compara el viejo hombre con Adán y el nuevo hombre es Cristo. Entonces nosotros, si venimos de Adán, venimos como consecuencia del pecado, de una vida pecaminosa, y tenemos que llegar a Cristo para tener una vida de santidad, ¿no? De salvación, de vida eterna. Pero dice, su capacidad de razonar equilibradamente ha sufrido daño. Y cuando dice, tienen el entendimiento entenebrecido, uno puede pensar en la ceguera. ¿Cuántas veces hablamos de la ceguera espiritual? ¿No? Que el ciego. Ahora, el ciego natural, el ciego, la persona que es ciego, digamos, es un ciego con determinada incapacidad, pero que puede moverse, andar y hacer eso. Ahora, el ciego espiritual, a diferencia del ciego natural no ve, pero el ciego espiritual no ve, pero él piensa que ve, porque cree que lo que está haciendo está bien. ¿Se entiende la diferencia? El ciego espiritual piensa que ve porque lo que hace está bien, no se da cuenta que es ciego espiritual. Entonces dice, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Yo anoté algunos versículos y vamos a ver en Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 1. Porque en el versículo 18 donde leímos decía, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. ¿Sí? Versículo 18 del capítulo 4 de Efesios. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, dice el versículo 21, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. O sea que, aún en la creación, dice, el hombre se puede dar cuenta de que Dios existe, que Dios es real, que Dios está vivo, que fuimos creados por Dios, que fuimos creados con un propósito, pero dice,
pero aún así no le glorificaron. Conociéndolo, dice, no le glorificaron. Y este es el estado natural del ser humano cuando no conoce a Dios. Y pensando un poco en esto de que en las cosas invisibles y en la creación, todos lo conocen, ninguno puede decir que no existe. Uno piensa, y hablando de la inteligencia también, voy a ver si antes de fin de año hago algún, no sé si un estudio, pero alguna prédica que tenga que ver con esto de la creación y cómo ven los científicos y qué dice la Biblia. Pero había, no sé, un científico que obviamente hablaba del Big Bang, ¿no? Que todo fue hecho por una explosión, pero daba un detalle. Aún creyendo en la teoría del Big Bang, él decía que es increíble, o dice, no sé, dice, que es increíble cómo tuvo que haber un equilibrio, dice, entre la fuerza de expansión y la gravedad para que todo sea perfecto y pueda cumplirse. Y da una serie de explicaciones y en un momento hablaba de, no me acuerdo exacto la cifra, como decía, de un 1 a la no sé cuánta potencia, no sé qué. Y entonces alguien explicó qué quería decir esa fórmula. Dice, era como poner un blanco de 2,5 centímetros de ancho a 10.000 millones de años luz y disparar y hacer blanco. O sea, pero el hombre cree en el Big Bang, o sea, viendo, y más un científico de eso que puede comprobar todo eso, cómo todavía pueden negar que haya un Dios que fue el creador de todas las cosas. Porque dice, tienen el entendimiento entenebrecido por la ignorancia, y no tiene que ver acá la ignorancia como decía, era un científico cuántico, la ignorancia en cuanto a conocer a Dios, digamos, ¿no? Que en ellos hay por la dureza de su corazón. Ahora, el versículo 19, bueno, leímos ya Romanos 1, 20 y 21. Juan 3:20. Juan 3:20. También acá tengo una definición. Bueno, salta del 4 al 1 mi Biblia, ¿viste? Dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. El versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Esta es la condición del hombre natural. Amaron más las tinieblas que la luz. O sea, amo más al pecado que la luz de Cristo, que a Dios. Porque dice,
El versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, claro, no me interesa lo bueno, no me interesa que me reprendan, me interesa seguir haciendo mi vida. Entonces vimos la consecuencia, el planteamiento del problema, la causa y la consecuencia. El versículo 19 dice de Efesios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, después de estar entenebrecida su mente, de despreciar la luz y amar las tinieblas, dice, perdieron toda sensibilidad. O sea que el planteamiento del problema es la vanidad de su mente. La causa es el entenebrecimiento de su mente. Y la consecuencia es que perdieron toda sensibilidad. O sea, ya se cauterizó la mente, ya no importa lo que haga, porque ya dice, daban un ejemplo que decía que se forma como un callo. Es como el hueso fracturado cuando se suelta, dice, se forma un callo, que ese callo se hace más duro que el hueso real. Entonces dice, como están en la vanidad de su mente, como está su entendimiento entenebrecido y alejado de las cosas de Dios, como consecuencia pierden toda sensibilidad. O sea, no hay nada que les interese ni que los convenza de que lo que están haciendo los lleva por mal camino. Perdieron toda sensibilidad, dice. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, no todos los ejemplos son, o no todas las personas cometen los mismos, tienen los mismos pecados, los mismos errores, las mismas consecuencias, digamos, ¿no? Porque acá habla de lascivia, también en Romano, en el mismo capítulo 1, dice en el versículo 28, Romano capítulo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contiendas, engaño y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Se tiró un montón, y si leemos después en Corintios hay más. Ahora, por eso decía, no todos estamos dentro de ese grupo o ocupa todas esas cosas, pero sí, digamos, hay un punto, hay un principio que es el mismo, el pecado. No importa si es lascivia, si es mentira, si es homicidio, es pecado. Entonces, el principio es el mismo. ¿Sí? Entonces, las consecuencias, ¿cuáles son? Que date a ser insensible a las cosas de Dios, y todo lo malo y toda la vida que practicaste siempre te parece y que ves a tu alrededor, y que probablemente te quejes de que qué mundo estamos viviendo, cómo están las cosas de mal, y que te molestan, pero sin embargo
estás metido en el medio. Por eso decía al principio, no hay dos cristianos, o no hay dos clases de cristianos, hay uno solo. O sea, Pablo acá nos está diciendo, hay una diferencia abismal, o tiene que haber una diferencia abismal entre la persona que tiene a Cristo y el que no la tiene. Ahora vimos cuáles son los problemas y las consecuencias del que no tiene a Cristo. Ahora Pablo nos va a decir el que tiene a Cristo cómo debe vivir. Y es lo que nosotros tenemos que saber. Por un lado, lo que vimos recién, bueno, es bueno refrescarnos, como digo siempre, para saber de dónde Dios nos sacó, cómo cambió, si es que cambió nuestra vida. Y ahora vamos a ver cuál es nuestra vida. También hay una consecuencia después de tener a Cristo. Dice, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Acá hay algo que me llama la atención, que dice, no habéis aprendido así a Cristo. Y no dice de Cristo o por Cristo, sino a Cristo. Ahora, si uno lo lleva, ninguno de la iglesia de Éfeso, de ninguna de las iglesias a las que Pablo le escribió, ni el mismo Pablo, conoció a Cristo personalmente. O sea, salvo los discípulos, los apóstoles, después, y la gente que vivió en el tiempo, pero Jesús ya estaba muerto en esa época y resucitado. Pero acá dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, no con la vanidad, ni con el entendimiento entenebrecido, ni en la impureza, ni sin sensibilidad de las cosas de Dios, ni viviendo en pecado. Aprendiste de Cristo. ¿Y cómo aprendí? ¿Qué aprendimos de Cristo? ¿Qué aprendemos de Cristo? Dice, versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso digo, ninguno de estos conocía. Ahora, ¿qué pasa? Pablo había tenido ese encuentro con Jesús. Un encuentro sobrenatural como el que tenemos nosotros. Siempre digo lo mismo, los discípulos conocieron a Jesús y vivieron y fueron enseñados por Jesús. Pero Pablo, que fue el que más escribió en la Biblia acerca de Jesús, tuvo un encuentro sobrenatural. Es decir, no vivió en el tiempo de Jesús, o por lo menos no lo seguía, sino que lo perseguía, pero tuvo un encuentro sobrenatural. Y es lo que pasa cuando venimos a Cristo, cuando buscamos a Cristo. Ese encuentro es sobrenatural. ¿Sí? Y Pablo dice, y si en verdad vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado. Entonces, Pablo, como decía al principio, él dice, creo que tengo autoridad en Cristo, y siempre habla que soy apóstol de Jesucristo, no puesto por hombres. Entonces, él enseñó, él llevó la palabra, y cuando la palabra acá nos dice que fuimos, si hemos oído, no nos está hablando de solamente conocer la historia o de seguir una doctrina, ¿no? Que es parte, sí, hay que leer la Biblia, hay que conocer, pero es conocer la persona de Jesús. Es tener ese encuentro con Jesús y seguirlo cada día. Entonces, cuando dice, porque si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado, y cuando uno viene a la iglesia, tiene que entender eso. Uno viene
a que Dios le hable. Y en este caso, no que el pastor sea Dios. Gracias a Dios que podemos dar una doctrina bíblica, no apartándonos de la palabra, sino que enseñamos la palabra. Yo tengo miles de defectos, como tiene cualquiera de ustedes, pero el respaldo es de Dios. Cuando uno viene a buscar a su casa, es Dios el que está hablando. Y siempre digo lo mismo, yo puedo predicar 2 horas seguidas un mensaje, si quiero. Y hay cosas que yo no voy a decir porque no estaban en el mensaje, porque no vino en mí. Pero el Espíritu Santo le habló a la persona a través de la prédica, sin que yo lo diga, le habló en esa palabra, o en esa prédica, o en lo que leyó, o en esa lectura. Miren, a mí me pasa un montón de veces que a veces predico cosas y después cuando nos vamos a ver te dicen, no, porque cuando dijiste esto, yo pensé esto, y él, otra prédica. Otra prédica, no tenía nada que ver con lo que yo hablé. Pero cómo Dios va hablando conforme al corazón, a la necesidad de uno. Y entonces cuando Pablo dice, ustedes escucharon y fueron enseñados por Cristo, entonces no deben vivir así. Entonces nosotros como cristianos no debemos vivir conforme, porque también hay una cosa, hoy los cristianos o las iglesias quieren diferenciarse o quieren mostrar que no somos tan distintos al mundo, ¿no? Entonces, hacemos cosas para parecernos a ellos, para que no nos vean como que somos todos muy santurrones. Y entonces nos mezclamos y dejamos de ver la santidad de Dios. Dejamos de poner en práctica lo que hemos oído y aprendido de parte de Cristo. Porque puede que ni te interese mi palabra, ni mi prédica, ni mi enseñanza, ni nada. Pero hay algo que no puede dejar de interesarte, que es la palabra de Dios. Porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Entonces, por eso dice que escudriñar la palabra, ¿no? Entonces dice, fuiste enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Y los versículos 23 y 24 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Decía al principio, no es un consejo opcional el que nos está dando Pablo. Dice, no anden de esta manera y renuévense en la mente. ¿Por qué? Porque la mente está entenebrecida, porque está en la vanidad de la mente. Ahora, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso decía, cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Porque lo viejo, siempre pongo el ejemplo recuerdo cuando yo trabajaba en un taller mecánico, que el vecino era un copastor de la iglesia de los santos de los últimos días, creo que era. Y el tipo era más diablo que el diablo, ¿viste? Con perdón del diablo. Entonces, yo digo, la gente cuando nos ve, ¿qué cristiano ve?
Porque si las cosas viejas pasaron, acá dice, porque el viejo hombre está viciado de las cosas anteriores. Entonces dice, tenemos que dejar esa vida. Ahora, déjeme que les lea Romanos capítulo 6. Y va a decir, nada, te agarré acá, te agarré con una contradicción. Porque leímos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El otro dice renovado, y acá este dice, si fuimos crucificados. Parece una contradicción. Pero en realidad acá Pablo dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, si leemos más abajo en el versículo 12 de este mismo capítulo 6 de Romanos, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y acá hay un ejemplo que siempre doy, que para entender esto podemos entender en la Declaración de la Independencia, de Liberación de Estados Unidos, cuando se abolió la esclavitud, dice que muchos siguieron viviendo por años como esclavos, porque era su costumbre, porque vivieron tantos años así, estaban vivos, estaban libres, pero seguían siendo esclavos, por decisión propia. Y esto es un poco el ejemplo de lo que Pablo dice acá. Fuimos crucificados juntamente con Cristo, el pecado fue crucificado, y fuimos hechos libres del pecado, pero el pecado sigue estando en nuestro cuerpo, que estamos vivos, para venir a meternos cizaña a ver si caemos. Pero dice, pero no presentéis vuestros cuerpos, sino presentarlo a Dios. O sea que nosotros tenemos que resistir al pecado. ¿Sí? Entonces, un poco cuando hablo a veces de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, después que salieron del Mar Rojo y qué sé yo, querían volver a Egipto. Eran libres, tenían todo para ir para adelante y conquistar la tierra y vivir de la mejor manera porque eran guiados por Dios. Sin embargo, querían volver atrás, ser esclavos. Dicen, no, pero allá estábamos bien, si vivíamos, comíamos cebolla, ajo, melones. No importa que trabajaban de sol a sol, que no tenían descanso. Y justamente es eso. Cuando dice, volviendo a Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Ya no tenemos que vivir más como eso. Y tenemos que renovarnos, ¿dónde está? Renovados en el espíritu de vuestra mente. En el espíritu de vuestra mente. Porque acá siempre dice que los pajaritos revoloteen por la cabeza, pero que no hagan nido, ¿no? Entonces, no dejemos que hagan nido, que venga el enemigo a querer. En realidad, somos nosotros, porque esa es nuestra pasada manera de vivir. No es que de golpe
Cuando dice las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas, no es que de golpe ya está. Somos libres y ahora somos santos y redimidos, sí, lo somos, pero es un proceso. Tenemos que renovarnos en nuestro pensamiento, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, dejar de hacer lo que hacía. En un momento, en otro pasaje, Pablo dice, el que roba no robe más, ¿no? El que miente no mienta más. No sé, porque si no, ¿cuál es la diferencia con el que no tiene a Cristo? Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. El último de Romanos que leo es el 12:2, que eso lo conocemos, que justamente habla de la renovación de la mente. Dice, sí, 12:2, para hablar de Corintios. Dice, bueno, podéis leer el 1 también, ¿no? Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar la mente, renovar nuestros pensamientos, para que sea Cristo quien nos guíe, que sea, por eso decía antes, no es solamente seguir una doctrina, leer la historia, no, conocer la persona de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, conociendo a Cristo, vamos a querer agradar a Él. Por supuesto que muchas de las cosas que hacíamos antes no se borraron instantáneamente, pero sí tenemos en Cristo, renovando nuestra mente, nuestro pensamiento, teniendo oración, teniendo comunión, leyendo la Biblia, vamos a permanecer en Él. ¿Saben? Y nuestra mente va a ser renovada y refrescada y nuestra vida va a ser distinta. Siempre digo, ¿cómo nos ven? ¿No? Antes uno veía, no sabía cómo era, pero antes uno identificaba a los evangelios, como le dicen. Porque hace años atrás iban con la Biblia en la mano, ¿no? Ahora ya ni la Biblia trae por eso. Gracias a Dios que tenemos en el celular algunos, ¿viste? Pero a mí me sigue interesando la Biblia de papel, me sigue apasionando la Biblia de papel. Pero qué importante es renovar nuestra mente. Qué importante es buscar continuamente ser renovado en la gracia, en el amor, en la misericordia de Dios, para que podamos ser esa clase de personas para la que fuimos llamados, no siendo ignorantes de las cosas de Dios, sino justamente, porque decía antes, siendo ignorantes de las cosas de Dios no saben para qué o cuál es el propósito, por qué están en esta vida. Sin embargo, el cristiano sabe por qué fuimos llamados, para qué fuimos apartados, por qué el Señor nos escogió. Entonces, renovados en nuestra mente. No dejemos que vengan ideas, pensamientos, cosas que nos turben, sino que, por el contrario, busquemos cada día la presencia de Dios. ¿Amén? Amén. Que seamos esa clase de cristianos. Mire, hay una cosa importante. O sea, la vida del cristiano que describe Pablo, de acá que estamos viendo y que vamos a seguir viendo la semana que viene, la vida de la persona que tiene a Cristo en su corazón, por eso decía nueva vida en Cristo, tenemos la seguridad y la certeza
de que estamos en Cristo y que vamos a su presencia. Ahora también tenemos la certeza y la seguridad que leyendo la palabra, si no guardamos lo que dice y las enseñanzas que tiene la palabra, vamos a caminar al infierno. Y que si soy un cristiano medio, digamos, yo me creo cristiano porque vengo a la iglesia, porque a veces leo la Biblia, porque cuando necesito oro, y no tengo comunión con Dios. Después vivo la vida como vivía antes. Sigo haciendo las mismas trampas, sigo siendo mentiroso, sigo haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Cuando vayamos a la presencia de Dios, probablemente nos diga no te conozco. Y eso sería tremendo. Así que por eso tenemos oportunidad. Siempre digo, Dios es un Dios de oportunidades. No desperdiciemos la oportunidad de amar y servir a Dios y de buscar cada día su presencia para hacer su santa y divina voluntad. Amén. Amén.